Otro lado lo tenemos a nuestro compañero Gabriel Andar, que le damos la bienvenida y esperemos que haya sacado alguna conclusión al respecto que no sea tal vez que todos los medios están repitiendo en este momento, sino que ¿pudimos sacar los argentinos algo constructivo de este debate? Gaby, te pregunto. Hola, buen día, ¿cómo les va? El enorme placer de saludarlos. No, los argentinos fuimos los que perdimos ayer, todos, ¿no? Es la sensación que me quedó a mí. En algún momento este debate se inundó de chicanas, de carpetazos, que a mí los carpetazos me parecen de mal gusto, más en un debate, pero me parece que perdimos todos. Después, sí, no voy a ser muy original, todo el mundo cree que hay un ganador y un perdedor en los debates, o que hay ganadores y perdedores. Bueno, para mí no, pero en esos términos sí, Massa fue más solvente. Yo creo que desaceleró en algún momento. Creo que la estrategia del candidato de Unión por la Patria fue mejor, y que lo que hizo fue lograr una particularidad, que es que quien no es oficialismo dé explicaciones toda la noche, y que quien es oficialismo y ministro de Economía de un país con una economía muy compleja y muy complicada, no dé explicaciones. Gabriel, ¿y qué te pareció esto del ministro de Economía recomendando a la gente que vaya a Google? No me molestó. No me molestó. Lo que pasa es que Milei logró otra cosa que no se había logrado antes. Generalmente los candidatos a presidente hacían muchas promesas en la campaña y decepcionaban en la ejecución de esas promesas, ¿no? Vamos al último caso, el asado, la heladera llena. Bueno, vamos a las promesas de campaña de Alberto Fernández, por mencionar algunas simples, ¿no? Y para que entienda todo el mundo y no meternos en el nanoclima en el que por ahí estamos inmersos nosotros. Pero Milei logró algo nuevo, que es contradecirse él mismo antes de ser presidente. Y lo que más hacía con esto de vayan a googlear es exponer las cosas que dijo Javier Milei que iba a hacer si le tocaba ser presidente, o que pensaba hacer, y cómo el propio Javier Milei ha ido desacelerando sobre esas propuestas, o directamente negándolas, o no, negando hechos que pasaron, ¿no? O hasta pidiendo una disculpa que a mí no me pareció sentida, como en el caso del Papa. Un Javier Milei que decididamente es víctima de su propia emocionalidad. Eso creo que me parece que es un detalle a tener en cuenta, sobre todo para un presidente, que además dijo algunas barbaridades. Yo anoté algunas cosas. A mí me pareció una barbaridad comparar crímenes de lesa humanidad en un país donde ha habido crímenes de lesa humanidad, con lo que pasó en la dictadura a lo que pasó en la pandemia, donde creo que la intención del Estado Nacional fue cuidar a los argentinos. Después podemos debatir horas y horas con científicos de un lado y del otro si el tiempo de estar en casa encerrado fue demasiado, si era necesario, si sí, si no, pero el Estado proveyó vacunas, el Estado proveyó los ATP para los trabajadores, el Estado proveyó el ingreso familiar de emergencia para aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad. O sea que hubo un Estado presente en la pandemia. Hubo una asistencia, que eso era lo importante. Un Estado muy presente en la pandemia. Y después, lo otro, Gaby, los muertos estuvieron no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. No, por supuesto. Además se utilizó la cifra de 30.000 para esto, ¿no? Cifra que niega con los desaparecidos. Pero para no instalar la discusión en los 70 y sino hacia adelante, Milei, por ejemplo, hizo un tuit a las 4:10 de la mañana, después lo borró, después se retuiteó al mismo del tuit borrado, y después dio declaraciones en Radio Mitre, en el programa de Eduardo Feynman, y dijo que le tocó a él estar del lado donde estaba la hinchada de Massa. Y mirá, Seba, vos que sos futbolero, bueno, Rebe también es muy futbolera. Ustedes saben que en Brasil se le llama a la barra brava torcedores, o a los hinchas torcedores. Bueno, acá Milei acusó de tosedores, que le tosían todo el tiempo mientras él hablaba,
y eso lo desconcentraba. Bueno, qué sé yo, alguna vez en la Cámara de Diputados también dijo que lo molestaban y no podía hablar y por eso eligió retirarse apagándole y prendiéndole el aire acondicionado. Bueno, cuando fue Gaby, perdón que te interrumpa, pero cuando fue la entrevista con el pelado Trebuch, también parte de la molestia que él sintió durante la entrevista es que había mucho ruido detrás de cámara y bueno, está en un canal de televisión, hay gente que tiene que laburar y hay ruidos que se hacen, obviamente, bueno, pero bueno, eso a él lo incomodó y creo que va en la misma línea con esta declaración que ha estado dando en distintos medios que lo convocaron. He tenido la particularidad, he tenido la posibilidad, de estar en el programa de Esteban Trebuch. Y no como invitado, sino acompañando a un invitado. Y la verdad que el estudio de Trebuch es muy chiquito. Así que solo hay 3 cámaras, su panel, que queda a 3 metros de donde Esteban realiza las entrevistas mano a mano, y la pared. O sea, no. Y para entrar al estudio tenés que pasar por un pasillo de unos 5 metros hacia donde está la entrada principal del canal. No hay muchas posibilidades de que haya gente ahí, porque además hay una banqueta para donde entran 3 personas, que son los posibles invitados del programa. Por lo cual me atrevería a decir, y parafraseando al propio Milei, que eso es una falacia. Después, en los programas de televisión, a los que he asistido a muchos en la misma situación este último año, si quieren puedo contar por qué, si les parece relevante, si no, no. Los técnicos hablan mientras que hay invitados en el piso. Los camarógrafos hablan entre sí, a través del intercom, hablan con el control, así que no es que hay un silencio total y absoluto. Es imposible, se está trabajando. No, claro. Y muchas veces hablan de otra cosa los camarógrafos. No es que estén hablando únicamente del programa. Me ha pasado en el programa de Diego Sheikman, me ha pasado en casi todos los programas de La Nación Más, pero es una lógica propia de los trabajadores de la televisión. Gaby, ¿qué te pareció cuando tuvo que responder al respecto del bloque de comercio internacional o relaciones internacionales, cuando le preguntó, creo que lo chicaneó Sergio Massa, no me acuerdo muy bien, al respecto de las relaciones de China y Brasil, que le dijo, son los diplomáticos, son los países que establecen primero los contactos y luego son los empresarios que van e ingresan con sus negocios a esto de llegar a nuevos mercados. Lo vi a un Javier Milei que no dio a torcer su postura, que pudo haber dicho, sí, sabes qué, me equivoqué, sí, es verdad que los políticos tenemos tenemos la particularidad de primero generar el contacto para que luego lleguen nuestros comerciantes con sus productos a estos nuevos países. Pero la verdad es que el tipo tiene como una mentalidad muy libre mercado, donde los países en el mundo están cerrando sus economías. Y eso es un dato no menor, porque la verdad es que en vez de abrir el mundo se achica y cobra un poquito más el valor agregado de sus productos. No, es que economía abierta o economía cerrada, Seba, lo primero que pasa en ese bloque, al igual que el de seguridad, que después si quieren hacemos hincapié, es donde Javier Milei muestra un desconocimiento profundo del Estado. Profundo del Estado. Y él está queriendo ser presidente, no es que está queriendo ser un líder por afuera de la democracia, por afuera del voto popular y por fuera de las instituciones democráticas. Demuestra un desconocimiento profundo. ¿Por qué? Porque lo que sucede acá es que, qué lástima que nos quedan 15 minutos, pero el Estado es quien fija los aranceles, es quien fija la cuota sanitaria, los fitosanitarios. Los Estados regulan eso en todo el mundo, economías abiertas o cerradas, desde Israel, Estados Unidos, a Corea del Norte y Corea del Sur. Esto sucede en todo el mundo, por lo cual desconoce de una manera muy profunda cómo funciona el Estado, y lo que propone después es una triangulación que roza casi lo ilegal.
Así que ahí ya tenés un parámetro ahí para te respondo eso. Me cuelgo de esa respuesta y te digo, no puedes desconocer la Fuerza de Seguridad Interior con compararlo con la defensa, con el ejército. Es otro error gravísimo. No podés ceder la palabra en un bloque tan sensible como el de seguridad. Milei demuestra claramente que no tiene la menor idea de cómo funciona el Estado. De hecho, Massa le preguntó por el programa, el software de ejecución. Sí, pero vos sabés que en ese programa sí, el software va y viene, o sea, todavía no ha llegado al gobierno, pero lo aprendés, ¿me entendés? En el momento, o sea... No, pero no es en el momento, él está postulándose para ser presidente, tenés que tener una base de qué son algunos parámetros fundamentales de gobierno como para decir, obvio, estoy preparado, sé de qué me están hablando, sé cómo funcionan, cuando entre el gobierno, bueno, pues me entraré más en contacto, pero base tiene que tenerla. Sí, en eso es verdad, pero es una herramienta, o sea, cuando... A ver, creo que es necesario aprender esa herramienta, claro que yo sí. Pregunto. No, es necesario saber que existe. Sí, no, eso es otra cosa. Seba, si yo te digo, mirá, yo vengo a cambiar metaverso, ¿no? Tengo que conocer qué es metaverso. Tengo que haberlo escuchado. Tengo que saber lo que es para poder cambiarlo. ¿Me entendés? Si no, estoy hablando sobre... Sí, sobre la nada misma. Sí. Sobre la nada misma. Entonces, si algo tan básico que es la herramienta, el software que utiliza el Estado para su burocracia, no la conoces, bueno, eso pues, puede tomarse como un indicador de cuántas cosas más desconoces. Si a eso le sumamos que la reglamentación en comercio interior la ponen los estados nacionales, la ponen los países, eso es otro error grosero. Si no sabes separar la defensa de la Fuerza de Seguridad Interior, bueno, tenés otro problema enorme. ¿Qué sé yo? Después vos escuchabas declaraciones de quienes fueron elegidos voceros de un lado y del otro. Yo hice zapping hasta altas horas de la madrugada, pero porque soy un enfermito de este tema. Y la escuchaba a Diana Mondino aclarar este tema y embarraba más la cancha. La verdad tampoco tenía mucha idea. Una Diana Mondino que la deberían llamar a silencio por el bienestar de Milei. Lo que sí, para tratar de analizarlo más profundamente, yo creo que lo de Milei ya quedó claro. Yo creo que no tiene las capacidades o el conocimiento, no tiene el conocimiento que requiere la envergadura del máximo mandatario de una nación. Conocimientos mínimos. Podrá saber mucho de economía, pero en otras cosas hay conocimientos que fallan y lamentablemente quedó en evidencia en este debate. De todas formas, Gaby, volviendo un poco al comienzo que vos decías que mucho se ha hablado de que si hay un ganador o no ganador del debate, que realmente suma o no suma eso, independientemente de que quizás Massa haya sido superior en la parte discursiva, en los contenidos, a la hora de quizás arrinconar a Javier Milei, esto no se traduce tampoco en votos. No significa que esto lo impulse a Sergio Massa como el próximo candidato, como el próximo presidente. Y déjame decirte otra cosa que para mí es mucho más profunda también. Yo vi un robot ayer. Vi un político profesional, muy coachado, que manejó muy bien el escenario, pero que en ningún momento hizo autocrítica de su gestión. En ningún momento respondió por su gobierno, porque nos guste o no, Sergio Massa, esto está claro, hay que tener un poquito de memoria. Cuando hablábamos del Frente de Todos, uno sabía que la posible continuidad de Alberto Fernández iba a ser Sergio Massa. Sergio Massa aceptó, sumó su fuerza al Frente Renovador, al Frente de Todos, aceptó el lugar de presidente de la Cámara de Diputados, construyó poder desde ahí, esperaba alguna posibilidad y la tuvo con una renuncia intempestiva de Martín Guzmán. Y desde ahí su carrera presidencial no paró, hasta lo que decían las urnas el próximo domingo. Pero yo no vi un tipo muy conectado con la realidad, no vi un tipo muy empático con la realidad de muchos argentinos. Me parece que los 2 minutos de cierre fueron pura zaraza de político profesional. Me pareció mucho más auténtico Javier Milei. Sí, muy buen cierre tuvo. Sí. En los 2 minutos de cierre, digo,
Si tuviese que votar porque alguien me parece más genuino, y votaría por Milei probablemente con ese cierre. Equivocado, ¿no? Con sus falencias o no, el tipo dijo, bueno, yo soy esto. El otro habló desde una arquitectura basada en lo que debe decirse y en lo que no en un debate. Lo políticamente correcto. Exactamente. Después creo que perdimos mucho tiempo en microdiscusiones en las que quedaron encerrados a propósito, evidenciándose. Milei no aprovechó a tirarle por la cabeza algunos hechos que eran muy contundentes, como sí lo hizo Villarroel con Rossi. Claro, eso te iba a preguntar, Gaby. ¿Por qué crees que Milei no aprovechó esos momentos? A ver, tenía para hablar de economía, de inflación, de recriminar y pedir explicaciones sobre la crisis que se está viviendo en esos sectores, sobre la corrupción que también se han revelado los hechos, y no salió en ningún momento. Porque no sabe y porque no banca una repregunta. Está claro. Quedó evidenciado al revés el último miércoles. Digo, donde Victoria Villarroel fue, te puede gustar o no, pero muy contundente sobre Agustín Rossi. Sí, por supuesto. Pero muy contundente. Y a esta altura me atrevo a decir que la vicepresidenta la candidata a vicepresidenta es mucho más sólida que el candidato a presidente. En bastantes temas de conocimiento del Estado. Y sobre todo en la discusión pública, que nos guste o no, en el mundo en el que vivimos, es parte del trabajo. Digo, ¿hablar bien en los medios te hace un buen presidente? No, claro que no. Puedes ser un muy hábil declarante y hacer macana tras macana, o ser corrupto, como ustedes en el escenario que quieran ponerlo, pero es parte del trabajo. Digo, lamentablemente hoy es parte del trabajo. Vos podés ser muy inhábil, declarante y un gran presidente, pero es parte del trabajo que vos sepas comunicar hacia dónde va tu gestión, hacia dónde querés que vaya tu futura posible gestión, y qué querés para los argentinos. Me parece que en algunos términos muy importantes Milei mostró, insisto con esto, un desconocimiento del Estado total. Eso habrá gente que pueda tomarlo a favor o en contra. Gaby, sí. ¿Me permitís? Sí, tenemos que leer un mensajito. Mejor, hagámoslo más fluido para que no sea un monólogo. no, está bueno. Leemos un mensajito y seguís. Dale. Sí, nos escribe Sergio, dice, hola, buen día, quedó a la vista que Milei no sabe nada de nada, ni siquiera de economía, porque la única solución que él da es dolarizar y cerrar el Banco Central. No tiene plan B ni siquiera desde el punto de vista humanitario, no tiene plan para una sociedad que necesita mucha ayuda, a una comunidad destrozada de valores, de trabajo, la corrupción, y fundamentalmente se necesita más educación para la producción, no para el servicio. Como político es un desastre, opina Sergio. Por otro lado llega otro mensaje. Buen día, un candidato debe tener conocimiento de lo que quiere gobernar, del Estado en sí y cómo se maneja. No se puede defender lo indefendible, uno se debe preparar para poder realizar una tarea, sea el lugar en el que se encuentre. Quizás no levante votos el debate, pero se deberá entender que Milei no propuso absolutamente nada. Deberán entender que en esta elección no es quién va a sentarse en el sillón de Rivadavia, sino cómo vamos a sostener las bases de la democracia que supimos conseguir. Julio es quien manda también este mensaje. Bueno, me parece que suman mucho los dos mensajes y enriquecen mucho lo que estamos diciendo. Totalmente. De todas maneras, creo que fue, un debate donde los dos le hablaron a los propios. El que va a votar a Milei, o el que ya votó a Milei, creo que lo va a seguir votando. El que votó a Massa lo va a seguir votando. El problema es que hacemos con el gran público indeciso. Y ahí es donde digo, me parece que perdimos los argentinos, ¿no? Porque a los que en este caso tenemos que optar por una opción entre mala y menos mala, y no por lo que preferimos, nos dejó, a mí me dejó más incertidumbre que certezas. Por esto que marcaba de Massa, ¿no? Muy profundamente. Sí, creo que después de leer y ver también nuevamente el debate, a todos creo que nos dejó una incertidumbre de no saber qué país
vamos a tener después del 10 de diciembre, una vez que asuman las autoridades. Este domingo tenemos las elecciones. Gaby, es un garrón que te tengo que cortar, pero viste cómo son tiranos los tiempos. Te deseamos un gran lunes, esperemos tenerte más presente en esta semana, así que te mandamos un fuerte abrazo. Nos vamos a encontrar el jueves. El jueves, sí, olvídate, tenés que estar el jueves. Yo hago mi compromiso público, si quieren contar conmigo todos los días de aquí al jueves, no tengo ningún problema, será una decisión de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por la disposición, Gaby, te agradecemos. Quedo a disposición, un fuerte abrazo y bueno, ya saben, ¿no? Que pueden votar entre Guatemala o Guatepeor. La palabra de Gabriel Landar, nuestro columnista político. Esto es Metaverso, seguimos hasta las 11, no te vayas porque tenemos más información.